Bueno, nuevamente con ustedes, vamos a continuar con las reminiscencias de Mei Susamā, y en esta ocasión comenzaremos con Mei Susamā dictaba sus enseñanzas y poemas. La lectura de los diarios terminaba aproximadamente a la medianoche y seguidamente Mei Susamā comenzaba a dictar sus enseñanzas o poemas. Así es como eso se procesaba. Un servidor encargado de las anotaciones en los últimos años de la vida de Mei Susamā nos cuenta que el maestro le dijo un día: de hoy en adelante, cuando yo lo llame, es para que anote lo que le voy a dictar. Tome lápiz y papel y venga corriendo. Por lo tanto, cuando era llamado, venía inmediatamente, lápiz y papel en mano, aunque Mei Susamā estuviese en el baño o en el jardín. Si algún título le venía a su mente, estuviera donde estuviese, Mei Susamā llamaba al servidor y le pedía que lo anotase. Siempre había de 30 a 40 títulos anotados. A la noche el servidor los leía y Mei Susamā escogía uno para desarrollarlo. Había títulos anotados para un mes. Mei Susamā dictaba ininterrumpidamente, pero con facilidad y sin ninguna excitación. Esperaba que el servidor terminara cada párrafo y continuaba dictando. Las enseñanzas generalmente eran largas, llenaban 3 o 4 páginas, y Mei Susamā dictaba 3 o 4 por noche. En ocasión de las ceremonias, el salmo era pedido a Mei Susamā con más o menos una semana de anticipación. Él decía: bueno, y se ponía a reflexionar durante 1 o 2 minutos, transmitiéndose Yorei en la nuca. Luego decía: traiga la lapicera, y comenzaba a componer con una rapidez extraordinaria. Hacía unos 30 poemas en apenas 20 minutos. Una persona que sirvió a Mei Susamā anotando lo que él dictaba, escribió lo siguiente: aquellas extraordinarias composiciones fluían como una corriente de agua. Las palabras salían fáciles y agradables. Después de escritas, bastaban 2 o 3 correcciones y quedaban perfectas. Son composiciones simples, cristalinas, concisas y se caracterizan por poder ser fácilmente asimilada por cualquier persona. Las explicaciones de Mei Susamā son accesibles y hechas con sinceridad. Las ideas esenciales se hallan expresadas con convicción y en una forma perfecta. Son palabras iluminadas de un ser sobrenatural. Revelan un gran amor y una fuerza capaz de transformar al mundo. Su inmenso amor despierta en el hombre el amor amplio, extensivo a toda la humanidad y elimina los pecados y la infelicidad. Si las anotaciones terminaban antes de la hora prevista, Mei Susamā escuchaba la lectura de testimonios sobre gracias alcanzada por los fieles o de artículos enviados por otras personas. Muchas veces, mientras escuchaba, se levantaba y comenzaba a hacer gimnasia. La primera vez que un servidor presenció la escena, se quedó perplejo. Pero Mei Susamā le dijo sonriendo: yo como equilibradamente, pero siento la falta de gimnasia. Desde entonces repetía esos ejercicios físicos todas las noches en que sobraba el tiempo. Mei Susamā cuidaba bien de su físico. Los testimonios de fe lo deleitaban. Cuando oía un relato que mostraba detalladamente los efectos positivos del Yorei sobre las personas atacadas de fuertes intoxicaciones producidas por medicamentos, muchas veces
él se emocionaba hasta quedar con lágrimas en los ojos. Mientras leía, tuve la sensación de que mi corazón iba a pararse, de que mi cuerpo se contraía. Así expresó un servidor su emoción en cierta oportunidad. Además, llegaban diariamente cerca de 7 u 8 cartas escritas por los fieles y Meizu-sama las leía a todas. Cuando lo creía necesario, respondía personalmente. Reposo. A las 2 de la mañana, Meizu-sama comenzaba a prepararse para dormir. Por hoy es todo, decía. En invierno, él mismo apagaba el fuego del brasero y arreglaba el kotatsu, calentador colocado en una caja con alambre tejido y cubierta con una colcha destinado a calentar los pies. Muchas veces la tía, aún levantada, intentaba ayudarlo, pero Meizu-sama le decía, deje, que yo mismo lo hago. Apagaba hasta las brasas más insignificantes, iguales a la luz de una luciérnaga. Enseguida se acostaba hasta que el sol volvía a brillar. Esa era la vida cotidiana de Meizu-sama, a menos que hubiese algún viaje especial cuyo objetivo fuese la difusión. A continuación, vamos a estudiar lectura y práctica de las enseñanzas. La primera dice, soy el único orientador. Creo que fue alrededor de los años 1948 o 1949. En ocasión de una entrevista colectiva con Meizu-sama, recibimos la siguiente enseñanza. Soy el único orientador. En aquel momento me di cuenta de que aquella era una declaración importantísima, que yo debería conservar conmigo por toda la existencia, grabada profundamente en el corazón. Y así ha sido hasta el día de hoy. Un miembro calificado. Pedir orientación no es lo mismo que pedir consentimiento. El hecho que paso a relatar se dio luego de la conclusión del Kanzantei, solar de la contemplación de la montaña, en Hakone. Cierto día, cuando yo estaba ordenando las enseñanzas al lado de Meizu-sama, un dirigente del templo lo buscó para recibir orientación sobre cierto asunto. Meizu-sama lo oyó sin interrumpir su trabajo de redacción. Percibí solo el final de la conversación cuando nuestro maestro dijo, sí, haga de ese modo. A lo que el dirigente respondió, entonces, así lo haré, y se despidió. Después Meizu-sama me preguntó, ¿usted entendió lo que fue dicho hace un rato? Como no había estado prestando atención, respondí, no entendí. Entonces él me dijo riendo, en verdad, ni yo mismo entendí bien. Pero percibí claramente que esa persona planeó todo antes de venir a hablarme del hecho. Aparentemente parecía haber venido a recibir orientación. Sin embargo, vino solo para obtener mi consentimiento. Por eso le dije que hiciese tal como se lo había propuesto. Él dijo que deseaba ser así y así, entonces le dije que así lo hiciese. Entendí que cuando vamos a trabajar en la obra divina, debemos conocer hechos como ese. Un miembro calificado. El fracaso también es importante. Meizu-sama siempre decía, cuando digo que hay que hacer algo es para hacerlo inmediatamente. O basta que practique fielmente lo que digo, esto es enseñanza. Cuando le hacíamos un informe diciendo, fracasé, él nos respondía, esté seguro, el fracaso también es una de las cosas importantes de la vida.
En aquella época, cuando veía a alguien que era reprendido por Mei-Susama, sentía envidia, porque entendía profundamente que detrás de aquella censura, Mei-Susama estaba enseñando con todo cariño. Un miembro calificado. Yo escribo y ustedes organizan. Mei-Susama siempre decía, basta con que estén recibiendo mi orientación. Y un día le pregunté, ¿solo debo ir cumpliendo una a una sus palabras? Él me respondió, así es. Luego de eso comenzó el trabajo de editar y ordenar el libro de enseñanzas. Acerca de ese trabajo le hice a Mei-Susama otras preguntas, a lo que me respondió, la Biblia también fue escrita por los discípulos. Este tipo de trabajo, pues, son ustedes quien deben hacerlo. Yo difundo las enseñanzas cada vez que llega el momento, y ustedes son los que deben codificarlas. Por eso no es necesario estar preguntándome todo el tiempo. Y Mei-Susama también dijo, los jóvenes que tienen futuro deben tener las enseñanzas como base. A través de ellas necesitan afianzar una ideología y si no fuese así, no podrán realizar una buena labor. Un dirigente del templo. No se deben interpretar las enseñanzas en forma vaga. Oí decir que Mei-Susama, cuando escribía las enseñanzas, se esmeraba y en algunos casos revisaba hasta más de 20 veces el mismo texto. Por lo tanto, es importante que tengamos siempre en mente que fueron escritas con todo el alma y estudiarlas con ese mismo espíritu. Cuando cometíamos algún error, era común que fuéramos reprendidos por Mei-Susama. Eso era una constante, principalmente con los dedicantes que servían a su lado. En esas ocasiones Mei-Susama siempre indagaba, ¿está leyendo las enseñanzas? Si la persona respondía, sí, estoy leyendo, él preguntaba, ¿cuántas veces? Si la persona estudiaba las enseñanzas de modo vago y respondía con palabras vacilantes, y una o dos veces, era severamente amonestado. De ese modo, usted está completamente en falta en lo que a lectura se refiere. Por más atareados que estén, lean por lo menos 30 minutos por día. En la época en que yo dedicaba al lado de Mei-Susama, cuando se cometía alguna falla, era común escuchar la indicación, ¿está leyendo las enseñanzas? Principalmente en sus últimos años, alrededor de 1954, Mei-Susama se tornó más severo y aunque la falla fuese insignificante, llamaba la atención preguntando, ¿está leyendo las enseñanzas? Y cuando algo sucedía decía, como la purificación se está tornando más severa, por más atareados que se encuentren, lean por lo menos 30 minutos por día. Un dedicante. Lea con el corazón ávidamente. Por mi falta de seriedad, un día ocurrió lo siguiente. Alrededor de 1948, en la época en que la sede provisoria era en el barrio de Shimizu, en Atami, busqué a Mei-Susama para tratar algunos asuntos. Después de concederme varias orientaciones, Mei-Susama me preguntó, ¿usted está leyendo Cimiento del Paraíso? Sí, estoy leyendo. Qué extraño. Creo que usted no está leyendo. Como yo leía con atención, inmediatamente le contesté. Leí varias veces. Entonces él me preguntó, ¿con qué parte del cuerpo lee usted? Ante una pregunta tan extraña, pues solo podía ser con los ojos, por un momento no entendí el significado de la pregunta y sin pensar respondí, leo con los ojos.
Entonces está leyendo con esto, y señaló el ojo, ¿no es cierto? Sí, señor. Así no va a andar. Usted dice que está leyendo, pero no veo que eso se manifieste en la práctica. Si usted no aplica lo que lee, es como si no estuviese leyendo. Por lo tanto, no basta leer todo con la cabeza. Lea con el corazón, ávidamente. Un dirigente del templo. Ahora pasaremos a reminiscencias sobre enseñanza, llorei y dedicación. Siempre que ocurría algo, Mesusama preguntaba, ¿está leyendo las enseñanzas? ¿Está transmitiendo llorei? ¿Está dedicando? Deseo dedicarme a la fe llevando estas palabras firmemente arraigadas en el corazón. Las fallas también ocurren por falta de lectura de enseñanzas. Como Mesusama trabajaba siempre atento, en unión con Dios y en estado de plenitud, cuando nosotros, los dedicantes, salíamos de sintonía, por poco que fuese, enseguida nos llamaba la atención. En esos momentos, él infaliblemente preguntaba acerca de los antecedentes de nuestra fe. ¿Cuántos años hace que se hizo miembro? ¿Quién le otorgó los Hikari? ¿Ya dedicó en la difusión de la doctrina? En caso de que fuera un miembro nuevo, de más o menos un año desde su ingreso, lo perdonaba, tomando actitudes generosas. Pero cuando la persona respondía, soy miembro desde hace 5 años, o ya dediqué en la difusión de la doctrina, él advertía con severidad. ¿Qué tipo de fe vino profesando en estos 5 años? Y completaba. Lo que digo y hago está todo escrito en mis libros. Por lo tanto, si ustedes cometen errores, es porque están en falta con la lectura. Lean más y más. Mesusama vivía siempre en esa actitud, en ese estado de unión con Dios. Por lo tanto, nosotros también, observándolo, procurábamos dedicar sintonizados en él. Un dedicante. Elevación de la fe mediante la lectura de enseñanzas. Cuando Mesusama concluía el texto de una enseñanza, enseguida recurría a alguien para probarlo. Cuando concluyó el texto El hábito de mentir, él me preguntó, ¿usted leyó esa enseñanza? Y afirmó a continuación, las personas de la actualidad viven mintiendo y solo se dan cuenta de eso cuando son puestos contra la pared. Al mismo tiempo que él me examinaba, también me incentivaba a la lectura de las enseñanzas. Cuando cometíamos alguna falla, enseguida preguntaba, ¿usted está leyendo las enseñanzas? Por mínima que fuese la falla, enseguida decía, lea las enseñanzas. Realmente cuando faltábamos con la lectura, nuestro sentimiento se oscurecía y evidentemente cometíamos errores. Cada vez que eso sucedía, Mesusama infaliblemente indagaba, ¿usted está leyendo las enseñanzas? ¿Cuántas horas por día? Un dedicante. Lea las enseñanzas, pero también las publicaciones en general. Conviene recordar que, impresionados y por ventura demasiado con las enseñanzas, casi siempre reaccionábamos tendiendo a despreciar las cosas relacionadas con las épocas pasadas como algo perteneciente a la era de la noche. Atenerse demasiado al pie de la letra al incentivo de leer repetidas veces las enseñanzas, era un motivo para adquirir el pensamiento estrecho de que con leer las enseñanzas ya bastaba. Y entonces se pasaba a no apreciar más otras lecturas. Hay personas que llegaban al extremo y usaban tal pensamiento estrecho como útil pretextos para ocultar su propia indolencia. Todos se sorprendían con la vasta erudición y extraordinaria memoria de Mesusama
que siempre nos incitó a que busquemos ampliar nuestro campo de conocimiento. Principalmente la sed de aprender. Él la apreciaba como virtud divina que el hombre posee. Él mismo, en sus últimos años de vida, aún en el periodo más atareado, no solo oía la radio, sino también leía más de 10 periódicos por día y libros sobre los asuntos más diversos, arte, arquitectura y otros con inigualable entusiasmo. En una ocasión ocurrió lo siguiente. Entre los servidores había uno que venía actuando extrañadamente. Entonces Mesusama le preguntó si estaba leyendo las enseñanzas. Él respondió, sí, las leo diariamente repetidas veces. ¿Y ha leído otros libros? No, no he leído mucho. Entonces Mesusama le dijo, ya sabía, pero no debe ser así. Usted debe leer en primer lugar los libros en general y en segundo las enseñanzas. No leer las enseñanzas es lo mismo que estar obstruyendo la obra divina. ¿Está leyendo las enseñanzas? Esa pregunta nos la hacía cada vez que cometíamos algún error. Recibíamos esa advertencia cuando sin duda alguna nuestra alma estaba manchada y había una grieta en nuestro espíritu. Generalmente era cuando estábamos obstruyendo la obra divina. Un dedicante del Museo de Arte. En todo debe haber un equilibrio. Pensando en seguir fielmente las palabras de Mesusama, lea de todo, pasé a leer demasiadas novelas y dejé de leer enseñanzas. En esa ocasión, Mesusama me reprendió severamente. De ahora en adelante, deje totalmente de leer novelas. Quémelas. Y me enseñó que no debemos pender hacia un solo lado, aunque la tendencia humana se haya volcado hacia el desequilibrio. Un dedicante. Lean los diarios y también las novelas. En una ocasión, en Hakone, Mesusama dijo lo siguiente: el hombre de la actualidad debe leer muchos diarios y novelas. Naturalmente, no puede descuidar la lectura de las enseñanzas. Un dedicante. No debe oír con ligereza mis palabras. En los primeros días en que tuve permiso de dedicar al lado de Mesusama, escuchaba cada una de sus palabras con toda seriedad y dedicaba siguiéndolas al pie de la letra. Pero por desgracia, a medida que me iba acostumbrando, había momentos en que inadvertidamente dejaba de escucharlo con atención. Entonces un día Mesusama me dijo, lo que yo digo, hasta lo más insignificante, ni una pizca de ello debe ser tomado a la ligera. Basta solo con escucharlo dócilmente y practicarlo. Si cumple lo que digo, aunque la gente hable mal de ustedes o los aborrezca, no deben asombrarse. Un dedicante. En vez de practicar con ímpetu, practicar con obediencia. Dedicando junto a Mesusama, cuando cometíamos algún error, enseguida éramos severamente advertidos. Cierto día, cuando le dije, lo siento mucho, de ahora en adelante haré todo con más ímpetu. Él me respondió, esa impetuosidad es el problema. Debe hacer todo normalmente. Basta con que obedezca lo que yo digo. Un dedicante. La fe no arraigada no es verdadera. Mesusama dijo una vez, en vez de orar o hacer pedidos con fervor, me siento más contento si practican, aunque sea solo una cosa o la mitad de aquello que yo dije. Recibí siempre su enseñanza, la fe asimilada. Asimilar la fe, y si ella no fluyera naturalmente, no sería verdadera.
un dedicante. La fe obtenida a través de la salvación altruista. Fui por primera vez a la casa de Meisusama a causa de una dolencia de mi hermano menor. En aquella ocasión, Meisusama me habló sobre el camino de la fe correcta y concluyó diciendo: la fe no debe ser solo para la propia salvación. Ella debe ser cultivada a través de la salvación altruista. Nuestra institución enseña justamente ese camino de salvación altruista que cualquier persona puede realizar. Usted tiene esa misión, por eso tiene que entrar en este camino y practicarla. Yo nunca había pensado en la fe o en la salvación de las personas, y como no tenía autoconfianza, le dije: usted la practica desde hace decenas de años, y por eso dice claramente que yo puedo, pero hasta ahora nunca practiqué ninguna acción religiosa, porque eso es imposible para mí. Entonces él me respondió serenamente: es natural pensar así, pero cualquier persona logra seguir ese camino sin mayores problemas. Más adelante entenderá. Me despedí y volví a la sala de espera, donde permanecí observando a los enfermos que allí se encontraban. Las personas que sufrían recibían llorei y partían andando con facilidad. Así advertí que Meisusama tenía razón y comencé a interesarme. La vez siguiente, Meisusama me preguntó: ¿cómo es esto? ¿A usted le gustan o no le gustan estas cosas? Me gustan, respondí, y en aquel momento tomé la decisión de seguir únicamente la obra divina e ingresé en Sekai Meshiakyo, un miembro calificado. Practicando de acuerdo con las palabras de Meisusama, duplicó el número de frecuentadores. Una vez fui severamente reprendido por Meisusama en una entrevista colectiva que tuvimos en el Kansantei. Cuando el precio del tratamiento, gratitud por el chorei, era de 1 yen, Meisusama dijo que empezáramos a cobrar 2 yenes, y yo no lo hice. Sucede que mi difusión estaba localizada en el interior y pensé que si elevaba el precio, la gente podría imaginar que nuestra religión era interesada. Así, continué cobrando solo 1 yen. Después de 3 meses, un día en que los participantes de la entrevista éramos pocos, Meisusama repentinamente se volvió hacia mí y dijo: hay un error en sus cálculos. En esa época presentábamos mensualmente un informe de Yorei a Meisusama, pero como no podía informar mentiras, calculé sobre todo a la base de 1 yen. Entonces fui advertido por él. Pensé, fui descubierto, y quedé cabizbajo. Entonces él me dijo: si 30 personas recibieron Yorei y consta aquí 30 yenes, resulta 1 yen por persona. ¿No le dije que empezara a cobrar 2 yenes? Debe hacerlo como le dije. Así usted está menospreciando a Dios. Y agregó: puede elevar el precio. Cuanto más caro, mejor será. Como usted todavía no entendió eso, está actuando de acuerdo con su convicción, pero en adelante, tenga cuidado. Así, inmediatamente me corregí, pero continué pensando si no disminuiría la frecuencia. Sin embargo, lo pensé bien, y como eran palabras de Meisusama quien manifestaba inigualable fuerza, decidí actuar obedientemente, y a partir del día siguiente empecé a cobrar 2 yenes. Lo que yo pensaba estaba totalmente fuera de lugar, pues actuando según su orientación, se duplicó la frecuencia y los milagros también se hicieron constantes, dejándome sorprendido en cuanto a la diferencia entre la inteligencia divina y la humana. Un miembro calificado. Las palabras de Meisusama son absolutas. Cuando fui por segunda vez a la entrevista colectiva,
Mesuzama me dijo, usted debe ir a Kioto. Temeroso pensé, ¿por qué debo ir a Kioto? ¿Qué inconvenientes hay en que yo me quede en Ashiya? No veo la necesidad de ir a Kioto. Pero como Mesuzama me había dicho, busqué una casa en Kioto, aunque sin entender el porqué. Como en esa época mi hermana residía allí, le pedí que buscase una casa para mí. Mi hermana también pareció extrañarse, pero sin demoras encontró varias casas. Así fui una o dos veces a verlas, pero como en esa época todavía no entendía que las palabras de Mesuzama eran absolutas, me decía, esta no me gustó, y dejaba pasar el tiempo. En ese momento, 3 o 4 veces Mesuzama me preguntó, ¿encontró la casa? ¿Se va a mudar? Pero desdichadamente seguí menospreciando sus palabras. Entonces ocurrió una de las devastaciones de la guerra y como consecuencia debí mudarme forzosamente a Kioto. Recordando, veo que si en esa ocasión hubiese aceptado obedientemente las palabras de Mesuzama, hubiese buscado casa de inmediato y me hubiese mudado, no habría sufrido los daños de la guerra. Sea como fuere, yo era un tonto que no entendía que las palabras de Mesuzama eran absolutas. Un dirigente del templo. Las piernas existen para caminar. Todo lo que Mesuzama nos dice es enseñanza. Yo iba siempre en auto a recibir Yorei. Un día Mesuzama me preguntó, ¿usted todavía viene en auto? ¿Dentro de la casa también anda en auto? Respondí, no, señor. Entonces me dijo, Dios nos dio las piernas para caminar, por lo tanto, venga caminando. Si no lo hace así, no le transmitiré más Yorei. Aún caminando despacio, una persona normal hacía aquel recorrido en más o menos 20 minutos, pero la vez siguiente, siguiendo su orientación, fui a pie y tardé 1 hora. En el camino pasé muchas dificultades, sufrí hasta por falta de aire. Sin embargo, seguí caminando y pensaba, tengo que hacerlo como me fue dicho. Cuando comencé a recibir Yorei, comenzó la purificación. Y con la purificación no podía alimentarme. Entonces Mesuzama me preguntó, ¿usted se está alimentando? ¿Y por qué no come? Le respondí, si me alimento, tengo diarrea más de 10 veces al día. Por eso no puedo comer. Entonces Mesuzama me dijo, usted no sabe forzarse, ¿no? Como no entendí, pregunté, ¿qué significa eso? Aunque sea dirigido por un maquinista de alto nivel que tenga un carné de habilitación, si no ponemos carbón en el tren, no avanzará. Así, si usted no se alimenta, no habrá progreso en su restablecimiento. Por más que yo dirija bien, no vale de nada. Por eso, si usted no pone el carbón, yo desisto. Pensé, sí, es así, y comencé a comer. Como no podía comer arroz normal, lo enfriaba en el hielo y lo comía ensopado en el té. Haciendo así, como Mesuzama me había dicho, recibiendo continuamente Yorei, después de 6 meses ya podía levantarme. Un miembro calificado. Lo que me causa mayor fastidio es la falta de obediencia. Mesuzama decía con frecuencia, una persona de memoria débil es fácil de curar, pero las que no son obedientes son las que me causan mayor fastidio. Por ejemplo, en la construcción hay personas que no trabajan como yo indico, entonces ordeno que rehagan, y ellas hacen justamente lo contrario, hacen y rehacen muchas veces. Es realmente un juego de paciencia. Según el caso,
desisto y lo dejo así. Un dedicante. Hacerse el humilde también puede producir nublamientos. Sucedió después de una entrevista colectiva, inmediatamente después de una clase de iniciación. Mesusama me invitó a comer con él. Como de costumbre, me rehusé y agradecí. Él me advirtió: si lo estoy invitando no es para mantener apariencias, por lo tanto, debe aceptar con obediencia. Hacerse el humilde significa estar rechazando merecimiento divino. Un miembro calificado. Antes de poder actuar de acuerdo con las enseñanzas es necesario purificar. Mesusama decía: lo más fácil es hacer las cosas en la medida exacta. Caminar por el medio del camino es lo más fácil. Sin embargo, para nosotros resultaba ser lo más difícil. Después de larga reflexión, saqué en conclusión que perfeccionándose y purificando poco a poco, nuestro egoísmo iría disminuyendo, y en cuanto al restante, Dios nos ayudaría. En consecuencia, seríamos elevados a un punto que nos permitiría caminar por el medio del camino. Un día me referí a ese asunto con Mesusama. Cuando purificamos hasta cierto punto, Dios nos concede su gracia y las cosas comienzan a suceder bien. ¿No es así? Él me respondió: sí, es así. Entonces llegué a la conclusión de que, para poder actuar según la orientación de Mesusama, tendríamos que ser antes purificados. Un dedicante. Venga aunque llegue a altas horas de la noche. Inmediatamente después de la guerra, las condiciones para asistir a las entrevistas eran pésimas. La gente subía a los trenes hasta por las ventanas y, por lo tanto, cuando estaba con fuertes purificaciones, yo no asistía. Asistía regularmente, pero creía que en el caso de purificación intensa era admisible faltar. En cierta ocasión dejé de asistir 3 veces consecutivas. Entonces recibí una carta expresa de la esposa de uno de los dedicantes de Mesusama, donde escribió: miembro calificado, no deje de asistir a la próxima entrevista. En verdad, cuando usted no pudo asistir, mi marido lo disculpó ante Mesusama y hoy, a la hora de la ceremonia, suplicó: Mesusama, perdone por lo menos una vez más, por favor. Por lo tanto, no puede dejar de asistir la próxima vez. Me asusté con eso y en adelante asistí a las entrevistas, cualquiera fuese el motivo que tuviera para faltar. Mesusama me dijo: debe venir aunque llegue a altas horas de la noche. Un dirigente del templo.